Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. Hoy Isaac está dando esta conferencia el día de hoy en reemplazo de José Luis, que se pospondrá en fecha próxima. Antes de presentarlo a Isaac, José, la invocación. Adelante, José. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Lo presentamos a Isaac. Todos lo conocen, por lo menos la mayoría. Así que trataré de ser breve porque su currículum es realmente extenso y nos llevaría bastante tiempo. Isaac Hawley es doctor en psicología, ha sido secretario general de la Sociedad Teosófica de México, es conferencista internacional, profesor invitado en numerosas universidades iberoamericanas, ha desarrollado talleres de desarrollo interior en España, Iberoamérica e India, realizó diversas publicaciones científicas y es coautor de varios libros, tales como Sembrando la semilla de lo infinito, Más allá de la muerte física, Restableciendo el equilibrio, Explorando la sabiduría del maestro interior, entre otros. Y hoy nos va a dar el tema Iluminando el lado oscuro del alma. Con ustedes, Isaac Hawley. Gracias. Vamos a compartir la presentación. Bien, pues ya Emil se nos hizo el favor de la presentación y vamos a abordar el tema que consideré que podríamos tocar en sustitución de la conferencia que nos iba a dar a José Luis Mendoza, que eso vamos a reprogramar la fecha. Bien, el tema del lado oscuro del alma es un tema que Blavatsky trata mucho, sobre todo en la literatura del tercer tomo de la Antropogénesis y en Cosmogénesis también, pero en Antropogénesis hubo incluso capítulos donde se habló mucho de Luzbel y de todos los aspectos, vamos a decir, característicos del segundo logos, ¿no? Recuerden que el segundo logos es luz y oscuridad, espíritu y materia, es la polaridad. Pero bien, una aclaración que sí a veces la hago es que esta es una versión personal como estudiante de teosofía. No significa que esté yo dando cátedra ni nada, sino simplemente compartiendo con ustedes algunas ideas que nos pueden ayudar a clarificar ese concepto desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista teosófico. Y podría ayudarnos. Yo no digo que sea totalmente definido. Y por lo mismo también es una versión personal y pueden estar o no de acuerdo con ella, ¿no? Eso es lo que de alguna forma quería yo resaltar antes de empezar nuestra conferencia. Gracias. Bien, aquí hay un pasaje que el doctor Jung toca en vamos a decir, en una de sus declaraciones, que es importante. Uno alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Lo que no se hace consciente en nuestras vidas se manifiesta como destino. Y ese es uno de los temas que más, vamos a decir, competen mucho a los estudiantes, a los buscadores serios, a los estudiantes de teosofía y de todas las escuelas que realmente
sean serias y estén en el sendero tratando de transformar sus vidas. Quien aspire a obtener una respuesta al problema del mal deberá antes que nada reconocerse a sí mismo. Esto no solamente lo dice Krishnamurti, lo dice Bhagavan Ramana Maharashi, lo dice el Buda, lo dice una gran cantidad de, vamos a decir, de instructores y de místicos. Antes que nada, conocerse a sí mismo es muy, muy importante. Vamos a decir, es la piedra de toque. Es decir, tener una conciencia más cabal de nuestra propia totalidad. ¿Por qué se insiste tanto? Porque la personalidad siempre tiende un velo muy particular para evitar que nos demos cuenta de qué somos, quiénes somos. Y la estructura misma genera una imagen artificial de lo que nosotros creemos ser contra lo que realmente somos. Y el segundo párrafo lo insiste, para ello deberá esforzarse para saber no solo cuál es su capacidad para hacer el bien, sino también de qué crímenes es capaz, por decir en una palabra fuerte, pero es así, y tendrá que estar muy atento para no considerar real a lo uno e ilusorio a lo otro. En potencia llevamos las dos fuerzas. Cuando somos estructuras personales que estamos en vías de transformarnos, de purificarnos. Y ustedes y yo nos preguntarán por qué. Y nosotros hay una serie de elementos arquetípicos, diría la visión psicológica junguiana, ¿no? Pero la tradición oculta nos dice que en nosotros está el segundo logos, no solamente el logos inmanifestado o primer logos, sino el segundo, espíritu y materia. O sea, llevamos esa oscuridad en nosotros como parte del legado de nuestra naturaleza superior para transformarnos. En realidad, la inmersión de la mónada en la materia tiene como objeto la transformación y la autoconciencia de ella para volver a la fuente de donde emanó. Repito el segundo párrafo. Para ello deberá esforzarse el estudiante para saber no solo cuál es su capacidad para hacer el bien, yo diría, para quitar un poco de fuerza a la palabra, sino su capacidad para hacer el mal, sino también para hacer el mal que es capaz, y tendrá que estar muy atento para no considerar real a lo uno e ilusorio a lo otro. Tendemos mucho a quitarle fuerza a la parte dañina que podemos generar. En realidad tenemos una máscara que presentamos al público con el objeto de que embelece, de que consigamos lo que queremos, que nos den los reconocimientos, etcétera. Pero esa máscara es eso, una máscara temporal que se va transformando durante toda nuestra vida y que en algún momento puede, pues, ser retirada y mostrar nuestra verdadera imagen interior. Porque ambos aspectos, a fin de cuentas, están integrados en nuestra naturaleza. Y si queremos, como parece, vivir al margen del autoengaño y la ilusión, como todo buscador serio deberíamos tratar, ambos deberán ser sacados igualmente a la luz. O sea, no podemos mantener la naturaleza, no solo la naturaleza oscura o nuestra naturaleza oscura y nuestra naturaleza luminosa simplemente, porque ambos a veces las negamos, ¿sí? Estamos educados en una sociedad en que se reprime lo oscuro, pero también la luz que uno puede tener, porque no es de humildes, no es de personas sencillas estar mostrando las capacidades. En realidad es un término que puede llevarnos a cuestionarnos varios elementos. Buscar en la oscuridad o vivir con la conciencia de la sombra, que así se le denomina en la visión junguiana, no es un camino fácil y despejado en el que siempre resulte clara la dirección a seguir. No es nada fácil. En realidad nuestra vida no ha sido nada fácil en el proceso que hemos vivido. Muy al contrario, vivir en esta conciencia nos obliga a recorrer todos los caminos, a superar todos los obstáculos y abrirnos paso a paso a tiendas en los callejones y recovecos sin salida del pasado.
Vuelvo a insistir aquí las palabras de Dante en la Divina Comedia. Nadie puede subir al cielo si antes no pasó primero por su infierno. El infierno que todos tenemos, traído por vidas y activado en esta encarnación, y por supuesto tratando de ocultarla, de negarla, ¿no? Hasta que en ciertos momentos críticos emanan esas características en nosotros. La ley kármica no se anda por no tiene chiquitas, como decimos en México, ¿no? Tarde o temprano nos muestra el cobro de aquello que hemos sembrado, de aquello que hemos abonado en muchos momentos en el pasado e incluso en esta vida. Exige eso, dejar de culpabilizar a los demás primero, porque mis padres hicieron lo que pudieron, mi pareja hace lo que puede, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos hacen lo que pueden, pero no son culpables. Debería yo dirigirme hacia mí mismo para ver por qué me siento y por qué los culpo y proyecto ello en lugar de asumirlo. Exige asumir nuestra responsabilidad, básicamente. Exige profundizar en nuestra conciencia. Exige abrir nuestro corazón. Exige renunciar a nuestros ideales de perfección. Y exige aprender a vivir en el misterio. Y eso muchas veces nosotros consideramos que puede olvidarse y que con la meditación y con la disciplina determinada puedo lograr lo que yo quiero y olvidarme de esas escaramuzas que he tenido y que a veces sigo teniendo incluso, a pesar de que sé que no convive ello con el trabajo que quiero hacer para ser mejor ser humano. Las exigencias son importantes, pero sobre todo nuestra responsabilidad. Por ello, cuando aparezca el otro, ese aspecto de tentación, de dudas, de dolor, de cuestionamientos, de calumnias, de mentiras, de egoísmos, deberemos respetar a esa parte de nosotros mismos como si se tratara de un invitado, alguien que comparte conmigo. Tal vez podamos terminar descubriendo el tesoro que porta consigo y aprendiendo a trabajar con la sombra, que es el trabajo con el alma. Si ustedes analizan, nos damos cuenta que tenemos cierto libre albedrío y cierta independencia. Vamos a decirlo así. Si no hubiera esa conexión con la parte superior, con la triada divina, ¿no? El ego personal sería, si esa parte que es como un puente, ¿no? Una conexión pequeña, muy delgada, si puede decir, no existiera, nosotros seríamos seres espirituales y no habría evolución. Tiene que haber esa separación de lo espiritual para que la personalidad tenga esa libertad de actuar y de ir aprendiendo lecciones vida tras vida. Lecciones muy dolorosas en muchos casos, ¿no? De épocas en que nosotros hicimos y deshicimos, atraídos por la ambición y el egoísmo, y por supuesto todas las debilidades que nos ha tocado vivir. Pero poco a poco la misma ley nos hizo ver a través de experiencias dolorosas que aquello que hicimos, sobre todo a otros seres, dio como fruto sufrimiento en nosotros intenso. Vida tras vida fuimos evitando hasta donde podíamos aquel sufrimiento hasta que fuimos conscientes de no volver a repetirlo y regenerar. Esa independencia de la personalidad nos permite evolucionar. Si no la tuviéramos, no habría evolución, porque seríamos realmente espirituales desde el momento de nacer. No habría esa libertad de franquear la línea, no se pasa, y empezar a hacer de las nuestras, ¿no? La parte oscura no nos tentaría tanto. Esa tendencia de la materia es la que nos hace ir primero aprendiendo lecciones muy dolorosas, pero después superándolas. Aquí quiero traer un ejemplo de la tradición, de las leyendas griegas, como la de Ulises o Odiseo. Dice, cuando iniciamos el trabajo con la sombra o el otro, puede ser de que ayudar a explicar el mito de Ulises
un mito que nos enseña lo que podemos hacer cuando nos vemos arrastrados por los fuertes vientos de la emoción, estancados en pautas repetitivas de pensamientos o atrapados en conductas compulsivas. Ustedes conocen más o menos Ulises, uno de los héroes de la lucha en Troya, ¿no? Cuando había acabado Troya, a él se le asigna la idea del caballo de Troya, cómo entraron al palacio de los troyanos y pudieron conquistar finalmente porque sus torres eran muy altas, etcétera, etcétera. Finalmente Ulises, aquí hay un diagrama que más o menos habla, ¿no?, de toda la peripecia que él habla, que él pasa con sus compañeros de viaje, ¿no?, desde que sale de Troya a regresar a su isla donde él era rey, ¿no?, donde lo esperaba su mujer Perséfone, ¿no? Pasa por diferentes eventos, ¿no?, huracanes que lo desplazan a la nave que tenían, el famoso Polifemo, el hijo de Neptuno, el cíclope, y cuando arriba a las islas eólicas y hay el fenómeno eólico, o cuando va a las playas de campaña donde había seres antropófagos, ¿no? Con la Circe, con la maga Circe, ¿no?, que lo embeleza. Y finalmente, uno de los eventos importantes es cuando resiste las tentaciones de las sirenas, sorteando felizmente los escollos de Escila y Caríbidis, que eran dos grandes rocas que se movían. ¿Qué pasó ahí? Deseando escuchar Ulises el canto de las sirenas, taponó los oídos de sus remeros para que no quedaran hechazados por los seductores cantos de las sirenas y pusieran a este modo el peligro la embarcación. Las sirenas empezaban a llevar a cabo sus cantos y atraían a los marineros y se estrellaban en las rocas y morían. Entonces les dice a sus compañeros, tápense los oídos con tapones de cera, pero a mí amárrenme en el mástil porque las quiero escuchar. Y diga lo que yo diga, no me desaten por ningún motivo. Luego se ató al mástil para poder soportar las tentaciones sin lanzarse contra las rocas. Este mástil es desde una perspectiva el centro de nuestro ser, de nuestro sí mismo. Es una analogía para comparar, ¿sí? De manera que atarse a él, al centro de nuestra naturaleza, a nuestra atma, a nuestra parte espiritual, simboliza el hecho de permanecer en el centro de uno mismo, de la manera que las fuerzas de los pensamientos perturbadores, los sentimientos intensos o las sensaciones dolorosas no terminen alejándonos de nuestro camino. El choque con los arrecifes simboliza la pérdida de la conexión con nuestro centro, que posibilita ser poseído por las fuerzas ajenas. Aquí lo interesante de esta parte del mito de Ulises o de Odiseo es que él se atrevió a escuchar a las sirenas, quería conocer su fuerza, la atracción que ejercían sobre ellos, y por eso se taponeó. Sus compañeros representan parte de la estructura de Ulises, o sea, todo Ulises está describiendo en esta leyenda las peripecias que enfrenta, su parte, vamos a decir, oscura, tanto los encantos de las magas, los diferentes, el cíclope Polifemo, todos son parte de una estructura interior que lo está sometiendo a pruebas para ver qué tanto él permanece firme en aquello que desea, que es el regreso a la isla de Ítaca, donde él gobierna. Cuando uno permanece atado al mástil, puede escuchar las voces y experimentar los sentimientos sin correr peligro de caer en los escollos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido capaces de mantenernos firmes a pesar de una tentación? Es estar atado al mástil, ¿no? Al mástil de nuestros principios, de lo que profesamos, al mástil de la parte espiritual. Incluso en momentos muy complejos no hemos cedido. Hemos sido capaces de decir no cuando la tentación era poderosísima. Es así como se desarrolla la autoobservación, que es la capacidad de contemplar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones a cierta distancia, experimentándolos plenamente sin quedar a su merced.
Suena fácil, pero no es nada fácil. Ahora sí, es complejo. Repito el párrafo. Es como desarrollar la autoobservación. Me autoobservo. Esto es muy krishnamurtiano, que es la capacidad de contemplar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones a cierta distancia, experimentándolas plenamente, pero sin quedar a su merced. Suena fácil, pero nada fácil es hacerlo, porque las tentaciones tienen en cada uno de nosotros diferentes características. Por decirlo de otro modo, la observación de la sombra permite que los distintos personajes que la integran puedan hablarnos y no tengan que hacerlo a través de nosotros. Es como observar la escena donde mi parte, mis debilidades, mis aspectos oscuros van a tratar de tentarme para poseerme y convertirme yo en ellos. Pero para atarse a un mástil es necesaria una soga, es decir, una práctica que nos permita establecer contacto con nuestro centro del sí mismo. Aquí yo les recomiendo la meditación como un elemento muy, muy importante. Ahora, ¿por qué esos personajes me pueden ser de distinta manera e integran a la sombra? Se habla cuando en el estudio del más allá de la muerte física, en el libro este que escribimos Enrique y yo sobre más allá de la muerte física, que enfrentamos de alguna manera después de nuestra muerte a una serie de personajes que nos rodean y que nos acompañan a los diferentes momentos que están ocurriendo en los lugares donde estemos. En el plano astral, mientras no salimos de ahí de la depuración, pues están ahí alrededor nuestro, mucho antes de de la segunda muerte. ¿Quiénes son? Son nosotros mismos, son las partes que me componen, pensamientos de envidia o pensamientos de calumnia, son diferentes aspectos que forman a la parte sombría y que están ahí. ¿Por qué ahora se identificaron con personajes? Porque antes estaban unidos en mi estructura y no más oía yo las voces y las posesiones que ellos llevaban a cabo a través de sus acciones. El poder, vamos a decir, observarlas a esos personajes de distintos que integran, que nos pueden hablar y nosotros tengamos que hacerlo a través de ellos para no caer poseídos por ellos. Esto es importante, dirigirnos a esos aspectos, tratar de identificarlo. No es que mi compañero de trabajo tenga envidia, es mi propia envidia que la proyecto y que no la puedo asumir y que él lo veo a él siendo envidioso. Probablemente le encaja algo, pero es más mi reacción ante ello. El autoconocimiento es necesario. Todas las escuelas y sobre todo todos los grandes instructores insisten tanto en ello. Se recomienda para esto un ejercicio respiratorio que se sugiere practicar 3 veces al día y que nos permitirá estar relajados y alertas para ayudarnos a permanecer presentes aún en medio del canto de la sirena. El mindfulness famoso es muy interesante como una práctica diaria, es una forma de meditación caminando o donde nos encontremos. Pero la idea es que estemos en el presente sin esfuerzo. Ustedes dirán, es imposible. No es imposible, es posible. Pero eso se tiene que trabajar a base de disciplina, de meditación, sobre todo de meditación y de atención, observar, vigilarnos, estar atentos. Y lo más que podamos en el presente, sin escapar al pasado. ¿Por qué escapamos al pasado? Normalmente porque nos encontramos o relacionándonos con algo que fue muy agradable y que ahora no lo tengo, o a una persona que perdí y la quiero recordar, o quiero escapar de la realidad presente que no me parece aceptable y me voy al pasado porque hubo momentos agradables. Lo mismo que puedo hacer hacia el futuro. Tanto el pasado que ya pasó y el futuro que aún no viene son irrealidades, son ilusiones dentro de la gran ilusión en la que vivo, dentro de Maya, la ilusión permanente.
Recuerden que estamos viviendo dentro de una especie de Matrix, ¿sí? Un programa que nos mantiene esclavizados por proyectarnos al pasado y al futuro y por identificarnos con la estructura. Eso es enseñanza determinante en la enseñanza teosófica, de que la desidentificación del traje material y el estar presente en el ahora, el estar atento y meditar profundamente en nuestra esencia espiritual, nos puede ir permitiendo no solamente dialogar con esas estructuras si aparece, sino ir desidentificándonos de todo ello y superando. Ahora, asuman ustedes que tenemos en esta encarnación o en encarnaciones anteriores un pasado de haber sembrado sufrimiento a otras personas, en la forma que fuere. Esos seres están esas fuerzas kármicas están en nosotros, vienen del pasado. Y quizá una de las grandes lecciones que tenemos que enfrentar es resolver ese tema, esa tentación que yo tengo, vamos a llamarla así. Una tentación que puede presentarse cuando las condiciones se dan adecuadas. ¿Y qué hacer para vencerla? Estar atento y vigilante. Primero identificarlo. Si me conozco algo, voy a identificar esa parte de mí. Esta es una debilidad que yo tengo. Perdón. Debo vigilarla. Debo estar atento. Y las condiciones que se propician para que se presente, las debo observar. Cuando venga esa parte, debo estar centrado y en el presente. No escapar, no distraerme, estar observando. Y actuar dentro de mi propia estructura lo mejor que yo pueda. Si es posible, superando la tentación. Y si no fue posible totalmente, por lo menos haber hecho un gran esfuerzo para darme cuenta, y las siguientes ocasiones que pudiera aparecer, lo vamos a ir resolviendo. Annie Besant decía que generar pensamientos opuestos ayuda mucho. Mucho del trabajo que tenemos que hacer tiene que ver con la disciplina mental, es básica. Disciplinar nuestra mente a través de la meditación es súper recomendable. Y ello nos permitirá estar atentos en el presente constantemente y sin pensamientos cuando se logra después de una disciplina larga. Yo lo recomiendo constantemente. Meditar no significa poner la mente en blanco, significa decir, no entra ningún pensamiento que yo no quiera. Es muy diferente. Y los que yo quiera pueden aparecer. Tengo ahorita interés en hacer un escrito, aparecerá el pensamiento, ¿cómo lo tengo que hacer? Pero nada va a meterse si no le permito yo. Eso me lo da la meditación. Y es una recomendación que hago insistentemente. A continuación, reconocer que tú no eres esos pensamientos, lo que acabamos de decir. Esas emociones ni esas sensaciones, que no es tu identidad la que está tentándote. Porque cuando la tentación viene, primero la observamos, no la negamos, la dejamos ahí. Entonces, ¿qué hace? ¡Pum! Me posee y me convierto en la tentación. Y ahí es donde ya caí. ¿Puedo resistirme? Sí. Ahora depende lo que yo he sembrado en el pasado. Es como un boxeador. Un boxeador se entrena, ¿no? Practica cómo evitar golpes, se hace fuerte, etc. Si no lo hace, cuando venga la pelea, el contrincante le va a poner una tortiza porque no tiene los recursos para podrá manejar bien los guantes, pero no tiene la fuerza porque no la preparó, no preparó su cuerpo. En otras palabras, eso significa que si la tentación es muy fuerte, pero no he hecho nada, aunque tenga yo deseos de enfrentarla y de rechazarla, va a ser muy complicado porque mis recursos no están preparados, no me he entrenado, a eso me refiero. El entrenamiento es básico. Ya hay muchas recomendaciones de muchos instructores y literatura de estudiantes muy avanzados que nos dicen la forma de ir superando cada una de esas debilidades
dependiendo, porque nadie tiene las mismas debilidades con la misma intensidad, ¿no? Podríamos decir, todos tenemos la debilidad de la pasión. Sí, pero en diferentes grados. Y en lo que en algunos la pasión no es nada fuerte, la tiene, pero no es fuerte, pero tiene el deseo de ambición desmedida, por ejemplo. Entonces, por un lado, tenemos aspectos menos desarrollados desde el punto de vista de la oscuridad y otros más fuertes. Yo me iría, podríamos tener dos opciones. Irnos poco a poco sobre las partes fuertes, que son como las lecciones que el alma quiere que nosotros recorramos. Yo siempre he pensado que hay un destino. Le llaman en la India el Pradava Karma. Es un destino fijo. Hay varios karmas, pero el Pradava Karma no me voy a escapar de él. Está ahí firme y claro, y debo recorrer. Y es muy probable que ese Pradava Karma tenga muchos elementos de que yo tengo que confrontar. Yo siempre le he llamado momentos críticos, incidentes críticos en mi vida, que son básicos porque si yo los enfrento y salgo adelante, voy a ir resolviendo esos pendientes de la anterior vida, que son muy interesantes abordar para irme liberando y no generar nuevos elementos, que es lo que nos ocurre mucho, ¿no? Enfrentamos experiencias, las resolvemos no muy bien y generamos nuevas situaciones de dolor y sufrimiento que volvemos a tener que cargar en nuestra alforja de karma. Por ejemplo, bueno, vuelvo a leer el pasaje. Son un conjunto de rasgos que pueden ser identificados, por ejemplo, la personificación. Para personificar un rasgo interno en el esfuerzo de tomarlo como consciente y crear una distancia entre él y sí mismo. De eso ahora hay muchos medios, vamos a decir, de trabajarnos personalmente. Básico. Esto es una discusión que yo he tenido con algunos otros compañeros de estudio en la Sociedad Teosófica y en otras escuelas. ¿Por qué tratar de sanar a la personalidad? Si los ejercicios de yoga, etcétera, pueden sanarla. ¿Ustedes creen que la sanan? Yo les diría que no. Pueden aminorar ciertas cosas, pero difícilmente pueden abordar ciertos temas como las debilidades y todos esos elementos kármicos que traemos. Solamente espiritualizando a la personalidad podemos trascenderla. Y eso significa no descuidarla y buscar la manera de resolver la problemática que tiene. Yo estoy ahorita recordando a Joy Mills que insistía mucho en eso. No se puede uno brincar a la personalidad pensando que haciendo una serie de ejercicios y de prácticas de tipo superior vamos a resolverla dejándola a un lado. No, va a insistir. Va a tratar. También hay una obra de este famoso psicólogo Ken Wilber que habla de eso. Dice, muchos meditadores han pasado por ese proceso y finalmente no resolvieron la problemática de su personalidad porque se quedaron asumiendo que la meditación iba a resolverlo todo y no es así. Mientras haya en la base desequilibrios, la meditación nos puede elevar, pero nos vamos a quedar en la parte de la base muy endeble, muy insegura. Entonces, ¿qué significa personificar? Identificar esos aspectos, diría Krishnamurti, observarlos, conocerme, para poder realmente abordarlos. ¿Qué hay ahí qué hay aquí en este momento? ¿Se trata de una figura masculina o femenina? ¿Es joven o vieja? ¿Qué es lo que tiene ganas de hacer? ¿Qué es lo que necesita? Estoy tratando con algunas preguntas de personificar una debilidad que yo pueda tener. Supónganse una debilidad por tomar, robar, por ejemplo. ¿Qué características puede tener esa figura? Miren, ahorita me vino la idea de los sueños. Todos tenemos sueños. Algunos los recuerdan muy bien, otros les cuesta mucho trabajo. Pero normalmente los sueños están llenos de personajes, ¿no? De seres que aparecen ahí. A veces son los vecinos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros amigos. A veces son seres desconocidos que llegan. Cada uno tiene una función
y representa algo. Si aparece, por ejemplo, un vecino y yo me dice, bueno, ¿y por qué sueño con él? Uno puede investigar, no es que sea tu vecino, es algo que puede identificarse contigo y que el vecino tiene y que de alguna manera el hacedor del sueño lo trae para que tú lo veas. A lo mejor el vecino es medio raca, o sea, es agarrado. Y tú tienes un sueño donde él aparece en una situación. Ahí no es el vecino, eres tú, porque ha de haber algo de ese aspecto en ti y tú no lo quieres aceptar. Normalmente en el trabajo con sueños, en los aspectos oscuros, las pesadillas, etcétera, se identifica a este personaje. Es el vecino la figura es masculina, es una persona ya mayor. ¿Qué hace en mi sueño? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que necesita? Entonces yo empiezo a identificarlo y a dialogar, incluso le llega a poner hasta un nombre. Y ese diálogo me permite abordar ese aspecto. Esto tiene que ver mucho con técnicas para ir conociéndome y transformando mi naturaleza. Tratar de evocar una imagen inesperada como una invitación para que alguien extraño y desconocido salga de la oscuridad y permanezca dispuesto a relacionarse conscientemente conmigo, necesitamos cierto valor. Si hay una imagen, ¿cuál es? ¿Cuál es la voz de este personaje? ¿Cómo me habla? Pueden recurrir a las pesadillas y ahí pueden ustedes recordar la pesadilla y poder identificar en algún momento dado esas características. Algunas de las voces interiores de estos personajes suelen carecer de compasión y ser muy críticos, como nunca podrás hacerlo bien. Eso es clásico, ¿no? No puedes, no sirves para nada. ¿Quién te crees que eres? Reforzando la sensación de fracaso. Eres la persona más inteligente del mundo y mereces ser reconocida. Los demás son perdedores, es por otro lado. Entonces, del sufrimiento han emergido las almas más fuertes, recuérdenlo. Los caracteres más fuertes se forjan a base de enfrentar los retos, nos dice Gibran Jalil Gibran. Del sufrimiento han emergido las almas más fuertes. Por eso decía un proverbio, ¿no? Cuando Dios está interesado en ti, te toca más a ti que a otro. Pues uno dice, no me toque tanto porque ya la estoy llevando muy fuerte. Pero tiene una razón. Yo les invito a que lo reflexionen. ¿Qué me ha enseñado el sufrimiento y las experiencias que he tenido? Blavatsky insiste mucho en eso. Si no hay sufrimiento, no hay evolución, no hay transformación. Necesitamos ese aspecto para que la autoconciencia de lo divino se sumerja en la materia y tome autoconciencia del mundo, del universo material finito, porque traemos autoconciencia eterna. Acuérdense, la tercera proposición fundamental del Proemio de la Doctrina Secreta, tomo 1. Esa evolución, donde el espíritu penetra en la materia mineral, vegetal, animal, hasta llegar al ser humano. Después de muchas encarnaciones, al superhumano o angélico, a donde fuere, y volvemos a la fuente. Y ustedes dirán, ¿para qué? Para tener autoconciencia, podría ser una respuesta. Al detectar la sensación que procede de la voz dentro de tu mente, te preguntas, ¿qué partes de mi cuerpo se hallan tensas, entumecidas y vacías, hormigueantes y vivas, generadas por esta sensación, vamos a decirlo así, cuando aparece la voz? Esa voz que puede descalificarme, por ejemplo. No sirves para hacerlo. Muy claro es. A veces son voces que recordamos de casa, ¿no? Por comparación, etcétera. Y eso nos invita a que reflexionemos. Si rastreamos las raíces de los personajes de la sombra, cada uno de los personajes o figuras de la sombra tienen una historia que contarnos, que siempre gira en torno a la misma línea argumental, ya que la vitalidad, el sentimiento y la dependencia del niño desborda tanto la capacidad de las personas que se hallan a su cuidado
y que terminan traicionándole a través de la negligencia, la intrusión, la crueldad y la vergüenza. Para que el niño sobreviva a este entorno hostil, hace un pacto interno que le permita ocultar en las sombras las facetas inadmisibles para el mundo y mostrar solo aquellas que resultan aceptables para el ego personal. Ese pacto lo hicimos todos, de alguna manera, cuando éramos niños, y que nos cansamos que nos estuvieran dando de golpes o que nos estuvieran constantemente regañando o presionando para que hiciéramos cambios. Hicimos un pacto con nosotros, eso lo oculto y muestro lo que quieren que yo haga. Ahí estamos alterando. Así, creo que había un dicho de, ahorita me vino también, un dicho en que nacemos originales y al final somos copias. ¿Sí? Nacemos originales y nos convertimos en copias al final de nuestras vidas. Es así como la retroalimentación continua con nuestros padres, parientes, nuestros amigos, compañeros de trabajo, va modelando la forma en que nos presentamos ante el mundo en un desesperado esfuerzo por sentirnos seguros, aceptados y queridos. Es así como el ego personal y la sombra van creándose simultáneamente dentro de cada uno de nosotros. Pero sin la sombra no habría realización, perdonen que lo diga. Sin ese aspecto yo no superaría las debilidades que tengo. Porque si no hubiera sombra, díganme, ¿qué haríamos? No habría debilidades, no habría envidia, ni egoísmo, ni ambición, ni calumnias, ni mentiras, ni palabrotas, nada. Porque eso pertenece a la parte sombría de la naturaleza. Sería un santurrón, como dicen por ahí. Y los santurrones no evolucionan, porque no hay manera de evolucionar si no está la contraparte. O sea, las dos tensiones de la luz y la oscuridad me permiten ser lo que voy a ser tarde o temprano, para que al final se fusionen, porque las dos provienen de la vida una, del primer logos y manifestado de acuerdo a la doctrina secreta. Es ahí donde esta característica muy personal y muy particular de naturaleza espiritual cumple la función de mi evolución. Para eso estoy encarnado. Para eso mi parte espiritual, Buddhi, el alma, porque la mónada es la mónada, sino el alma está evolucionando junto con toda la estructura de la parte de la personalidad, superando obstáculos, luchando cada día, evitando hacer sufrir a otros seres, callando cuando no es posible hablar porque sufrirá la otra persona. Incluso, como decía el Buda, a veces tendré que callar y no mentir, pero no decir la verdad para no hacer sufrir a otro ser. No, nadie dijo que iba a ser fácil triunfar sobre nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Consiste en aprender a observar y a tomar conciencia de las pautas de ese personaje, la sombra. Y no pretender tanto acabar con la sombra. No se trata de acabar con ella, de identificarla, conocernos. Acuérdense el famoso declaración del oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo. ¿Cómo aprender a permanecer con ella sin que me incomode? Algo que con la meditación abdominal le puede ser de utilidad, ayudando a observar el personaje y centrarnos, rompiendo nuestra identificación con él. O sea, observar, aceptar. Ken Wilber tenía una descripción. Usted reconozca, veo, analizo mis partes sombrías. Segundo paso, acepte. Importante, aceptarnos tal como somos, si no, no podemos empezar el trabajo de transformación. Acepto como soy. Tercer paso, no identificarme con eso. ¿Sí? Y ahí está la tensión, porque esa parte está acostumbrada a que yo me identifique y me posee, y me convierto en ese aspecto.
Por eso tiene tanta fuerza en muchos momentos, porque lo ha hecho varias veces en mi vida. Que es una lucha. Coincido con el Buda. Es la lucha más poderosa que uno va a enfrentar en la vida. Dice, podemos enfrentar 100 batallas y triunfar, pero esta lucha es peor que triunfar sobre 100 batallas. En la medida en que el personaje de la sombra vaya siendo iluminado por la luz de la conciencia, el sí mismo podrá recuperar el asiento de poder y tomar decisiones más o menos asertivas y conscientes. Insisto, al principio para algunos será más complejo, caeremos, pero nos levantaremos. La siguiente vez será menos fuerte la caída y la tercera ya no la evitaremos. Y es el caso del que elige responder de un modo nuevo y con la compulsión de y no con la compulsión de la sombra, establezca contacto con la voz del sí mismo y experimente la renovación que implica el hecho de desidentificarnos del personaje de la sombra. No es fácil, ¿eh? A mí me ha ocurrido que hay momentos en que yo trato de controlar las tensiones que vivo normalmente, la fuerza con que esas tensiones me están moviendo, y hay momentos en que me puedo descuidar un instante y mi respuesta a alguien es fuerte. No la insulto, pero es tensa y fuerte. Y digo, un descuido de unos segundos me genera eso. O sea, esto nos demanda mucha atención constante y observación de nosotros mismos, cómo actuamos. Es lo que Krishnamurti insistía, obsérvese a sí mismo, cómo actúa, obsérvese todo el día. Radha Burnier decía, vea qué pensamientos tiene todo el día, anótelos. Cada pensamiento que surge lo va anotando. Y va a ver ustedes que hay un patrón. Es interesante este punto que Radha recomendaba. Cuando habla al sí mismo, lo hace con autoridad, pero no menosprecia a nadie, sino que se ofrece como guía y proporciona una sensación intuitiva de la acción correcta. Tarde o temprano, como dice la voz del silencio, tarde o temprano, los estudiantes que estamos comprometidos, que estamos siguiendo ese sendero muy antiguo de la realización, escucharemos esa voz interior que nos hablará y nos dirigirá. Una inspiración, un momento de sentirnos uno con el todo. Eso tarde o temprano es nuestra herencia, es el precio que se paga por el esfuerzo de ser verdaderamente seres humanos y no proyectos inacabados. Los invito a que reflexionen estas palabras de esta conferencia sencilla que he tratado de utilizar para poder ayudar en el programa que tenemos y no dejar un hueco porque nuestro hermano estaba enfermo. Y les agradezco a todos y gracias por su atención. Muchas gracias, Isaac. Ahí veo que hay 2 manos levantadas. Mari. Sí, con gusto. Muchas gracias y buenos días. Gracias por tus palabras. Para mí siempre son muy reconfortantes, pero también me surgen muchos cuestionamientos. Por ejemplo, tú dices, hay que estarnos observando todo el tiempo. Yo lo he tratado de hacer, bueno, lo hago y sí me descubro muchas cosas que de pronto uno no quería reconocer en sí mismo. Sin embargo, también pienso que como un ejercicio continuo, esto es también un foco de tensión, ¿no? Sí. Y eso es lo que de pronto me asalta. ¿Cómo conciliar ese asunto de autoobservarnos en el marco de también estar tranquilos, ¿no? No sé si por eso también es importante estos ejercicios que tú nos dices, bueno, de meditación en movimiento, por ejemplo, de mindfulness, porque de otra manera yo también me he descubierto que de pronto me lleno de angustia y me siento culpable, ¿no? Entonces, esos sentimientos, según lo que yo he leído, por ejemplo, leí un artículo de Annie Besant que decía que lo peor que podemos hacer es
es perder el tiempo sintiéndonos culpables, ¿no? Pues lo que ya pasó, pues ya pasó. Y entonces tenemos que atender nuestro presente. Entonces, esa sería mi pregunta en torno a estas palabras que tú nos acabas de decir, ¿no? Muchas gracias. Mira, yo te recordé que cuando me contabas esto, el ejercicio de Pitágoras, ¿no? El repaso. Él recomienda repasar todo el día, por la noche, y en esos eventos que ya hemos tenido difíciles, conflictivos con X personas, observarlos y ver y analizarlos hasta donde podamos. Sobre todo nosotros, cómo reaccionamos ante esa situación, qué peso tenía mis razones para poder ponerme como me puse, para decir lo que dije, para hacer lo que hice. Y encontrar que si ahí se filtraron debilidades personales, proponerme, no solamente aceptarlo, Bermari, sino proponerme evitarlas que vuelvan a repetirse en las siguientes ocasiones hasta donde yo pueda. Esto es un poco menos tenso, porque es un repaso diario. Pitágoras lo sugiere constantemente y yo se las paso en ese sentido. La clave está en decir de acuerdo. A veces me muestro muy hiriente, vamos a decirlo así, con mis palabras. Pero ¿qué estoy haciendo para corregirlo? La clave es la corrección. El reconocer de acuerdo, pero también corregir hasta donde podamos. Y puede ser que pasen varios eventos antes de que logre yo detener, a lo mejor decir una palabra no antisonante, no muy agradable a la otra persona, porque no hizo, porque se comportó, por lo que fuere, pero me voy a dar cuenta que las hago y cada vez estaré más atento y vigilaré cuando lo voy a decir para ir superando esa etapa. Eso podría ayudar, Bermari, y sentirnos, mira, la culpabilidad es inevitable porque viene de la parte superior. En parte nos ayuda a que reconozcamos que no actuamos bien, porque cuando no tengas culpabilidad está peligroso, ¿sí? Si no hay culpabilidad, no nos vamos a quedar en la culpabilidad, pero tampoco ser indiferentes a que eso es un aviso de decirnos, mira, Isaac, eso no estuvo bien, le hiciste daño a esa persona. Y uno se va a sentir mal. Eso es parte del alma. El alma es la que filtra la culpabilidad. De acuerdo, lo asumo y lo acepto, pero ¿qué voy a hacer para corregirlo? Que voy a buscarla. Ramana Maharaji decía, busque a la persona que hirió, trate de reponer o recompensar o pedirle perdón, lo que fuere, si es posible. Y después olvídese del evento, no lo vuelva a traer, porque lo que genera después problema es recalentar la situación, volver a pensar, y yo le dije y le lastimé, ya se hizo lo que se pudo. Muy bien, Bermari. Gracias, gracias. José Luis. Gracias, Isaac. Buenas tardes a todos. El tema que comentabas es muy, muy importante, creo. Yo quería sacar el tema del espejamiento. Cuando reconocemos en otras personas, en otras actitudes, compañeros de trabajo, familiares, en la calle, cosas que nos molestan mucho, es porque también pues las tenemos de cierta forma, ¿no? Entonces creo que es una forma de poder reconocer lo que nos falta trabajar. Y con el tiempo, cuando ya vamos entendiendo, cuando ya no nos molestan tanto, creo que podría ser una forma de entender que estamos avanzando. No sé qué opinas, Isaac. Gracias. Sí, mira, el espejo le llama espejear, eso es lo que acabas de decir. Siempre que haya emoción, es un espejeo. O sea, yo puedo ver a personas que mienten, pero no me molesta. Ellas están mintiendo, bueno, es un problema, no el mío. El tema está cuando hay una emoción en mí que me hace sentirme muy incómodo porque alguien hace algo que no me agrada. Eso ya es una proyección y que la persona me está mostrando algo que yo no quiero ver y estoy acusándola a ella, ¿no? Y eso es una de las herramientas que nos pueden ayudar cuando alguna persona se acerca y nos hace algo, nos lastima, nos hiere, y observarnos a nosotros más que a la persona. ¿Cómo me siento ante eso que está haciendo? ¿Realmente me incomoda? Si me incomoda, debe decir, algo en mí se mueve cuando esa persona hace eso. Y debería yo interesarme en ver por qué se está moviendo en mí ese aspecto.
probablemente la persona está actuando como un instructor, ayudándome a ver lo que yo no quiero ver, ¿no? Que es muy frecuente eso. Pero debe haber ese punto de emoción, de sentimiento. Si no lo hay, es simplemente una observación que yo hago y que no puedo evitar emitir un juicio, ¿no? Muy bien, José Luis. Gracias, Isaac. A ti, Salomón, por favor. Hola Isaac, como siempre, muchas gracias por tus grandes enseñanzas. Oye Isaac, tengo una pregunta que en parte creo ya lo dijiste en la explicación que le diste a Bermari. Dice, cuando tenemos un mal pensamiento, lo queremos, bueno, la manera de evitar permanecer en ese mal pensamiento es cambiarlo por un buen pensamiento. Eso lo dice entonces, Annie Besant, ¿eh? Ajá. Y entonces, ¿cómo o cuándo es el momento de discernir sobre eso que nos pasa, sobre esos pensamientos que tuvimos? Dice, porque luego ese pensamiento negativo ahí puede permanecer. Bueno, ¿será que la explicación que le diste a Bermari es que cuando terminamos el día podamos hacer ese análisis a través de una introspección de por qué por qué se ocasionó ese mal pensamiento y dónde lo tenemos el origen? Sí, o sea, es una forma un poco menos, vamos a ir de desgaste si quieres verlo, pero es también atención. Observar, haces un repaso de todo el día, ¿no? Desde el momento en que estás, te vas para atrás. Es regresarte a los momentos anteriores y así repasar todo el día hasta llegar al momento en que tuviste, vamos a poner un problema con un amigo, ¿no? Una discusión por un asunto que habían acordado y que él no cumplió. Y tú te pusiste muy mal y le dijiste algunas palabras muy fuertes. Después de que se fue él, molesto, tú te sentiste mal y culpable, porque sentiste que, uy, se me pasó la mano. Cuando a veces muchas personas se enojan, dicen hasta de lo que se van a morir los otros. Entonces, a veces, esa reacción, como dice Bermari, de culpabilidad es básica para que yo reflexione y me dé cuenta. No para quedarse ahí, pero sino para darme cuenta, uy, creo que se me pasó la mano, no lo hice bien. Entonces, tú observas qué fue lo que te hizo sentirte así. Subí tono, utilicé palabras desagradables, soeces, que la lastimaron a él y que no se justificaba que yo se las dijera. Ahí perdí yo el control. Ese análisis te permite mucho darte cuenta de qué aspecto tú tienes desde ese enfoque, que fuiste poseído por esa parte, vamos a decir, de agresividad o de violencia interior. Ya te diste cuenta y vas a estar más atento en otra situación que pueda ocurrir, porque te vas a proponer evitar que eso suceda, o al contrario, mantenerte sereno y tranquilo. No es fácil mantenerse serenos y tranquilos cuando somos agresivos. Oye Isaac, sí. Pero yo digo, cuando hay un evento de esa naturaleza y tenemos tiempo, lo podemos meditar un poquito en ese momento y recapacitar. Sí. Pero si no hay tiempo, entonces en la nochecita, ¿verdad? Cuando ya vamos a descansar, sería más oportuno, ¿no? Es lo que se recomienda en la noche, cuando llega el final del día, y no te acuestes porque te duermes, tienes que hacerlo sentado, yo creo. Yo lo hago, yo escribo las situaciones, ¿no? Lo que hice todo el día, y donde hay un momento digo, uy, aquí, pues sí le pedí perdón, después de que le contesté en forma tensa a la persona, me disculpé, porque estaba yo muy presionado por otro asunto, y Enrique dice, se desplazamos a veces nuestras energías agresivas que tuvimos con alguien hacia otra persona. El desplazamiento ocurre sin darnos cuenta. Sí, de acuerdo. Inconsciente. Uno desplaza, ¿eh? Fíjate un día que te hayas discutido o peleado con alguien, llegas a otro lugar y parece que la pelea es con ellos los que están ahí, y la pelea no fue con ellos, fue con el otro. ¿Sí? Ahí estás desplazando esa agresividad. O con los hijos o con la esposa. Sí, eso es muy frecuente. Sí. Y uno no se da cuenta porque es como un mecanismo yo creo que para ayudar a que esa energía fluya y no te esté
no te esté afectando, pero finalmente vas a afectar a otra persona que no tiene ni vela en el entierro, como decir, ¿sí? No es responsable, tú estás violentándola sin que esa persona le diga, ¿yo por qué? Si no le he hecho nada a la persona. Sí, muchas gracias, Isaac. A ti, Qué amable. Salomón, a ti. Fades, Street Fades. Hola, Isaac. Hola. Sí, con respecto al tema, me surgieron dos preguntas. Llevo muchos años de meditación, que le llaman solo sentarse, ¿no? Simple observación. Me he dado cuenta que había recurrencia de imágenes que me recordaban experiencias traumáticas. Sí. Y hubo un tiempo en que deseaba que estas imágenes jamás regresaran a la mente consciente, ¿no? Así como que eso no debía aparecer, y tenía como que la esperanza de que algún día se esfumaran para siempre, ¿no? Pero entonces, dándome cuenta de la inutilidad de estos intentos por desaparecerla, ahora me doy cuenta que es imposible hacerlas desaparecer. Creo, o lo que ahora pienso es que son parte como del registro interno indestructible, ¿no? Que es el aprendizaje que queda grabado en el Akash. Lo puedes Entonces, aceptar. Lo importante es que lo aceptes. En lugar, entre más la rechazas, más fuerza tiene. Entre más aceptas ese lado, mejor. Aceptar nuestra naturaleza total, no nomás lo bonito, sino todo, es el primer paso. Y te evitas gastar energía en mantener a raya ciertas cosas que no son agradables, ¿no? Que hicimos cuando éramos a lo mejor más jóvenes y que nos arrepentimos, pero ya no pudimos corregirlo. Y nos vienen esas imágenes. Ahí se hace un trabajo de escribir el recuerdo, que es frecuente, ¿no? Hay técnicas para ayudarte ahí, y hacerte consciente más y aceptarlas. Y trabajarte contigo mismo para perdonarte si tú fuiste el responsable, ¿no? Perdonarte a ti mismo es básico para superar esa parte. pero creo que, no sé, bueno, en las meditaciones que he practicado, como que no se hace o sea, como que te dan a entender como que es algo que se puede, o sea, quemar las semillas kármicas, ¿no? Te imaginas como que esa imagen va a desaparecer para siempre, pero lo que me he dado cuenta es de que nunca va a desaparecer, y lo que puedes hacer es transformar la interpretación o transformar la emoción de fondo, ¿no? Que tenías. Pero no, que yo ya perdí la esperanza de que esas imágenes, no sé, de violencia, de muerte, de odio desaparezcan. O sea, puedes transformar el sentimiento, la interpretación, el pensamiento, pero, o sea, ese registro ya va a quedar. O sea, Mira, ya perdí. nada es permanente. Es irreal, es irreal esperar que esa imagen ya jamás vuelva a regresar. Mira, bueno, eso depende de cada uno, pero sí te puedo decir que las cosas que uno puede hacer desagradables, si las trabajas, las aceptas, las reconoces, las confrontas en tu imaginación, vamos a llamarlo así, tarde o temprano pierden fuerza. No digo que no puedas recordarlas, pero ya no te van a inquietar ni a incomodar. A eso me refiero. Serán parte de tu bagaje de experiencias. Exacto. Y si de remate resuelves con las personas o la persona a la que estuvo involucrada, la buscas, le pides perdón, le dices que no fue la intención que se desarrolló en esa experiencia, pues resuelves mucho más la situación. El tema está en que estemos recordando situaciones, porque esas son las cosas que nos enferman. El estar volviendo, se llama recalentar y volviendo, y yo le hice, yo le hablé así, y le insulté. Eso hay que dejarlo fuera, pero para eso hay que hacer todo ese mecanismo. El trabajo con lo que hemos hecho es una carga que deberemos que resolver nosotros, pero primero aceptando, lo hice plenamente, quizá inconsciente cuando herí con palabras, quizá inconsciente cuando hice acciones, no lo sé, pero lastimé a alguien. ¿Qué puedo hacer ahorita que me vienen esas imágenes con frecuencia? Y me incomoda, porque pues me siento mal.
Primero, aceptarlas, no me queda otra. Yo fui el autor, asumo mi responsabilidad. Segundo, ¿qué puedo hacer por la persona si todavía puedo hacer algo? Y la tengo a la mano y no pasaron ya muchos años, por supuesto. Ya no la puedo ver. Incluso aunque no la pueda ver, puedo trabajar la imagen de la persona pidiéndole perdón constantemente. Es otra técnica que hay. O sea, yo lo intentaría y dejaría que, y verías que aunque pudiera volver el recuerdo, ya no estaría cargado de la emoción tan fuerte que te hace sentirte incómodo. Esa es mi opinión. Pero es que hay unas que son o sea, que no son de la experiencia personal. Bueno, a mí me ha sucedido que llegan imágenes que parecen ser colectivas, o sea, como, por ejemplo, un matadero, ¿no? O una guerra. O sea, te llegan imágenes que no provienen de tu propia, bueno, de tu psique personal. Ahí está, Y, estamos escapando ya del tema. Eso ya pertenece a otros elementos. Vamos a dejarlo así, ¿te parece? ok, pero igual se puede trabajar de una manera similar, me imagino, ¿no? O sea, porque no... las imágenes de guerra en imágenes o en sueños son unas guerras internas. La guerra está dentro de nosotros. Un matadero de animales. Estamos hablando de partes de nosotros. Por lo menos en la primera fase se interpretan así. Pero bien. Sí, Vamos gracias. a ti al contrario. Servando, por favor. Sí, buenas tardes. Hablo desde Madrid. Sí. En principio, agradezco mucho que se me haya invitado a esta charla. No pertenezco a la teosofía, pero sí me estoy acercando a vosotros y estoy intentando pues, ir asimilando los conceptos y su práctica. Isaac, tú has propuesto que es importante la observación de la sombra, es decir, observar y contemplar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones. Sin embargo, en el libro La regeneración humana, libro que estoy leyendo, en el capítulo 6, La fuente de la energía espiritual, al final de la página 60, Radha Burnier se pregunta y después responde. Pregunta: ¿cómo puede la energía infinita de nuestra misma naturaleza espiritual interna, oculta, latente, abrirse y fluir sin impedimento? Y comienza el párrafo contestando lo siguiente: tal vez uno debe empezar por desatenderse del cuerpo y de sus sensaciones. ¿Cómo casa lo que tú propones con lo que dice Radha? Mira, la energía que está en nosotros, esas energías de luz y oscuridad, vienen de la esencia espiritual. No se puede evitar el sufrimiento. Es lo que nos permite desarrollarnos. Un universo, un mundo como el nuestro, este universo, donde no hay esa parte oscura, no habría evolución. Estarías estático totalmente. Por eso luz y oscuridad, el segundo logos, que en la enseñanza teosófica es básico. El primer logos contiene todo. El segundo, luz y oscuridad, espíritu y materia. Y el tercero, la mente. Es la famosa trinidad que se manejan en varias tradiciones religiosas. Sin esos tres aspectos no habría evolución. No estaríamos ahorita comentando tú y yo el desarrollo del proceso de transformación. Porque la tensión de los dos aspectos, ¿no? De la luz y la oscuridad, esa tensión polar es lo que permite que surja la conciencia, o le llaman en la India Mahat. Es ahí donde está la clave para mí. Radha tiene razón en cierta forma, desatender un poco las sensaciones, no podemos negarla y centrarnos en ciertas cosas, pero no vas a poder dejar a un lado lo que está ahí presionándote. Es necesario observarlo y el paso que dice Krishnamurti es básico: aceptarlo. Me acepto como soy, con todo lo bueno o la luz y la oscuridad que tengo. Sin eso, el inicio del proceso de transformación es muy complejo. No podemos ir más adelante porque estaremos negando siempre la parte oscura a favor de la luz.
Es lo que en muchos casos se asume que reprimiendo la parte negativa se va a resolver el problema que tenemos con esos aspectos. No, al contrario, es aceptando y reconociéndola. Solamente así podemos trascender esa parte. Y los mecanismos o técnicas que puedan haber, pues pueden ayudar a unos o a otros. Eso sí, depende de cada quien. Siempre hemos comentado que la personalidad que a veces se le critica, se le niega su lugar, es el vehículo que nos permite experimentar en este mundo. Sin ella no hay experiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo siempre he abogado por espiritualizarla. O sea, transformarla, hacerla más noble y más equilibrada. Y para eso primero debo conocerme. No hay otro método básico para poder transformarme, conocerme. ¿Quién es Isaac? ¿Qué hay tras la máscara que aparenta ser él? El verdadero ser que está tras él. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo se comporta? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ir observando, aunque nos duela, a veces ver cosas que no imaginábamos que podrían existir. Pero estamos dando los pasos más importantes para poder trascender. Yo no voy a trascender mi oscuridad negándola, sino aceptándola. Espero que con eso te haya contestado algo. Sí, pero hay una cosa. Yo, con todo lo que has expuesto, estoy intentando asimilarlo y yo estoy de acuerdo. Pero yo distingo que a raíz de lo que Rada Burnier expresa en su libro, a mí me hace reflexionar lo siguiente. Una cosa son las sensaciones, consecuencias de unos deseos, deseos que yo quiero imponer, por ejemplo, en mi convivencia y en mis relaciones, quiero imponer al otro anulando su propio sentir, y otra cosa son las sensaciones que, como bien dicen ciertos terapeutas y filósofos como Eugene Yelin en su propuesta del focusing, o Peter Levin, que hay sensaciones que están grabadas consecuencia de las vivencias traumáticas que hemos vivido, están grabadas en nuestras zonas subcorticales y límbicas y que no nos podemos desentender de ellas, sino tratar de, a través del mindfulness o cualquier meditación u oración cristiana, tratar de ir ahí para, digamos, encauzar esas sensaciones que están ahí grabadas, que no somos conscientes, pero que están condicionando nuestro vivir cotidiano. Bien. Sí, estamos hablando más o menos de lo mismo. Mira, Rada puede ser que en ese sentido esté totalmente, como dices tú, cuando se definan las sensaciones que ella está tocando en ese pasaje, se está refiriendo a aquellas, vamos a decir, respuestas que tengo cuando tengo una relación. Pero lo que hay en mí es lo más importante, porque esas sensaciones que se producen tienen una base en mí, de acuerdo a la enseñanza oculta, o a la enseñanza teosófica, viene de las escandas, las tendencias que yo traigo de otras vidas y que realmente conforman mi personalidad. Si no las abordo y las acepto, las reconozco y las acepto, no las puedo transformar, simplemente las voy a dejar a un lado. Y es lo que han hecho muchos estudiantes de desarrollo interior, asumiendo de que se puede dejar a un lado eso e irse desarrollando por la meditación, por el trabajo de diferentes aspectos. Y algún momento dado, cuando todo parece ser que ya estoy en un nivel superior, me viene ese reclamo, es decir, esto lo dejaste pendiente y lo tienes que cobrar. Se te tiene que cobrar. Y eso ha ocurrido con mucha frecuencia a muchos estudiantes que asumieron que eso se había resuelto porque suprimieron ciertas cosas y vino y se le cobró al estudiante, yo digo simbólicamente, con apetencias y situaciones que no podía controlar. Es un comentario que creo que puede empatar con lo que estás diciendo, pero habría que despejar ese pasaje. De todos modos, lo voy a ver, lo que tú comentas, lo voy a ver en el libro que tengo y lo podemos comentar después. Gracias. Gracias a ti. Bien. Sí, buenas tardes, Isaac. Sí. Quería comentar
sobre este tema de cuando usted habló de las tentaciones, porque el viernes tuvimos el grupo que realizamos acá con los miembros libres de Santa Fe, y casualmente estamos leyendo el libro de Ocultismo Práctico, donde en uno de los párrafos o los capítulos, Madame Blavatsky habla de este tema de las tentaciones. Inclusive ella dice que habría que sentir alegría por sentir, digamos, este tipo de manifestación. Sí. Ahora, nosotros hablamos, estuvo muy bueno el grupo porque podemos compartir, sobre todo los que somos nuevos, muy nuevos, el tema de la voluntad, el tema de los hábitos y el tema del discernir dentro de todo eso. Yo le voy a preguntar, bueno, si es que vamos bien, digamos, tenemos un enfoque, porque la voluntad, digamos, para enfrentar, sí, las tentaciones físicas, todo lo que nos atañe. Los hábitos que son los que nos hacen, digamos, a veces ni siquiera darnos cuenta, porque estamos obviamente acostumbrados a ese tipo de sensaciones o lo que sea, y poder discernir en ese sentido. Quería preguntarle si tenemos un buen enfoque. Sí, está bien, porque el discernimiento es la antesala de la intuición, podríamos decirlo, ¿sí? Y te va ayudando. Mira, mucho el inicio del trabajo del personal para el desarrollo personal es darnos cuenta, ¿sí? El darnos cuenta es básico, observarnos, darnos cuenta de que hoy amanecí con unas emociones, o sea, a lo mejor melancólico y me siento a desayunar, estoy con mi familia y los hábitos son de a lo mejor saludarnos, y yo estoy callado y me preguntan y me incomoda que me pregunten. Todo eso se debe observar porque es parte de nuestro proceso, ¿no? ¿Por qué tengo ese estado de ánimo? ¿Qué pasó para que se me produjera? O sea, no pasarlo página y olvidarme, sino decir, ¿qué está ocurriendo en mi vida? Me refiero a alguien que está interesado en ser mejor ser humano, más noble y más equilibrado. No dejarlo pasar y decir, ¿qué pudo haberlo producido? Probablemente algo que ocurrió ayer, casi siempre. Y ahora el humor, que no me acuerdo del sueño, pero a lo mejor el sueño me produjo una sensación de desagrado y amanecí con ese mal sabor. Sí, discernir es muy interesante, muy importante en el principio del estudio y ir clarificando. No se trata de darnos latigazos, sino de aceptar lo que está pasando en nuestra vida, reconocerlo. Yo insistiré mucho en reconocernos tal como somos. El autoconocimiento es básico. No hay manera de evitarlo. Si no me observo y me veo como soy, no como me gustaría ser, sino como soy verdaderamente, entonces no daré el paso que necesito para poder superar ciertas, vamos a decir, aspectos que yo quiero mejorar. Gracias, Julián. Gracias, Isaac. Freddy, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto participar de tu conferencia. Muy interesante y, por supuesto, de acuerdo en todo lo que tú dices, de conocerse a uno mismo, ¿no? Que lo que está en el templo de Delfo en Grecia, y conocerás el universo, ¿verdad? Y bueno, preguntarte simplemente qué tarea cumple el corazón en esto. O sea, si llegamos a alguna instancia en que debamos escuchar, unir el corazón con la mente, el espíritu con la materia, pienso que el camino es ese, ¿verdad? Porque realmente hacia donde queremos ir es hacia la luz, ¿no? O sea, hacia la fuente. Y todos tenemos que caminar hacia allí, ¿no? En esta era de Acuario, donde hay tantos grupos que opinan todos igual, pero están todos separados. ¿Cómo podríamos llegar a un entendimiento total? Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería, pero digo,
buscaríamos, admiro el grupo este que realmente es la primera vez que ingreso y veo que hay un montón de personas que pensamos no igual, pero por lo menos compartimos ideas, ¿no? Sí. Y escuchamos, que es lo más importante, ¿no? Oímos, pienso, ¿no? Así que me gustaría una opinión sobre la posición del corazón, por supuesto que es la voz del alma, y ver, a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Nada más que para aportar una opinión allí contigo, ¿sí? Gracias. Bueno, mira, de acuerdo a la enseñanza y a varios instructores, maestros de diferentes escuelas, el corazón es el centro espiritual de nosotros, sobre todo el corazón espiritual. Yo recuerdo siempre a Bhagavan Ramana Maharaji que le preguntaban sobre el corazón y él decía, no me refiero a su corazón físico, sino al corazón espiritual que está un poco relegado, un poco sesgado a la derecha de su cuerpo y no en el cuerpo físico, sino en la parte etérica. El corazón espiritual es el centro, la caverna donde está, como dice la tradición cristiana, nuestro Padre en secreto, ¿no? Atma, ¿no? La parte, el reflejo de ese aspecto espiritual que es la eternidad de nosotros. Muchos de los trabajos que se hacen, incluso parafraseando a Bhagavan Ramana Maharaji y a la misma señora Blavatsky y en algunas de las técnicas meditativas y a Clara M. Code y a otros autores, es fijar nuestra atención en ese aspecto. Vamos a decir, incluso el Bhagavad Gita, Krishna lo insiste mucho, quien está conmigo constantemente evocándome, yo daré todo aquello que sea necesario para su transformación. Entonces, de ese centro emana no solamente el amor, la belleza, la compasión, la sabiduría, ¿no? Que son cualidades muy características de esos aspectos eternos, sino que es ahí donde nosotros, vamos a decirlo así, dirigiríamos nuestra atención para hermanarnos. En realidad la fuente nos hermana a todos, porque Atma es igual para todos. Lo que nos hace diferentes es a partir del alma. La diferencia del alma es las experiencias de muchas vidas y es lo que nos hace característico a cada uno de nosotros. Pero centrarnos en el corazón en nuestras meditaciones, sobre todo, evocando ese centro divino, que no le ponemos ni siquiera nombre para que no haya problema porque alguien diga que es Alá o es esto o el otro, sino es aquel aspecto eterno, absoluto, inconmensurable que habitan dentro de nosotros y que al que podemos recurrir para poder transformar nuestra naturaleza. Cuando nos unimos a ese aspecto, dejamos de ser lo que hemos discutido en esta sesión, personalidades que están luchando por evolucionar, porque habremos alcanzado la unión con aquello. Pitágoras tenía una interesante visión. Él decía, si la personalidad se espiritualiza y se une la mente concreta a la mente superior, porque hay una sola mente, pero la mente ha tomado un papel muy interesante. Una parte de ella se ha ubicado en la mente, en la personalidad, la mente concreta, la de todos los días, la de necesidades, la del trabajo, etc. La mente superior es algo que nos rebasa. Pero al final, si nosotros logramos que esa unión se dé nuevamente, se vuelva a unificar la mente, habremos logrado, se puede decir así, ese retorno a la casa, al hogar, a lo donde verdaderamente pertenecemos. No somos habitantes de este planeta. Es el traje físico ilusorio el que está aquí para aprender lecciones. Nuestra esencia es eterna y no pertenece a este ambiente, a pesar de que utiliza un traje material porque no tiene otro recurso para poder estar en estas dimensiones. Lo verdadero en nosotros nos trasciende, nos supera totalmente. Pero para tener acceso a ello, hemos tenido que pasar por la parte de la evolución humana, caernos en el fango, en la oscuridad, y salir poco a poco a través de cientos de vidas hasta que encontramos de repente esa pequeña luz que nos vuelve a ubicar donde tenemos que ir, al camino que tenemos que seguir, poco a poco. Hay varias escuelas que nos ayudan a encontrarlo. No digo que sea la única la teosofía, hay otras escuelas serias también que lo hacen.
Lo importante, incluso en las mismas religiones, cuando lo vemos desde el punto de vista místico, ¿sí? Lo importante es que esa luz me va a dirigir y se encuentra en mi corazón. Una luz que emana amor, compasión y sabiduría. ¿Qué hacer? Pues tratar de evocarla, de estar centrado en ella. Constantemente, dice Krishna en el Bhagavad Gita, o Bhagavan Ramana Maharashi, con quién soy yo, etcétera, etcétera. Sí se puede, ¿cómo no? El estudiante lo debe hacer. Y entonces esas diferencias que encontramos de las escuelas pierden fuerza porque las diferencias están en la superficie, no en la esencia. Los místicos de las tradiciones religiosas y de los buscadores espirituales se unen en el centro porque hablamos el mismo idioma. Mientras sea la parte externa, las diferencias y las discusiones van a existir. Porque yo le llamo de una manera y él le llama de otra. Pero si nos acercamos a la fuente, encontraremos que todos hablamos, vamos a decirlo así, el mismo idioma de fraternidad universal, de hermandad. Y es ahí donde debemos trabajar, y el intento de estas charlas va por esa línea, y la enseñanza teosófica también lo pretende, respetando todas las maneras de verlo, pero uniéndonos en lo que nos hermana, la fuente de amor, de compasión y sabiduría. Espero que te haya contestado. Gracias. A ti, Freddy. Dani. Sí, gracias, Isaac, por tu grandes experiencias, lo mucho que me has enseñado en esta vida. Solamente un comentario que quería decir, y es que yo soy un fiel practicante de mindfulness. Muy bien. He venido practicando mindfulness por muchos tiempos y veo o entendí mejor hoy lo que tú me hablas de la parte oscura del alma. Porque en sí, cuando yo hago la meditación, y le quiero también hablar al hermano Fred, creo que habló de eso, es que esa parte oscura del alma, cuando tú estás en tu meditación, se va a reflejar en ti. Esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos van a venir a ti. Pero, como dijiste, no es de agarrarse a ello, es reconocerlo, entenderlo, saber dónde viene y decir, sí, lo conozco, sé dónde viene, trato de mejorar en eso. Pero a la misma vez hay que ser un poco, se me olvidó la palabra ahora, con uno mismo, más tolerante, diría, con uno mismo, y no sufrir o no aferrarse a esos dolores, dejarlo pasar. La palabra es ecuánime, ser ecuánime contigo mismo y con todos los demás, y entender que eso va a pasar. A mí, yo lo he enfrentado 1, 2 veces, lo dejo pasar, pero quizás un karma del pasado y en otro momento vuelve. De la misma manera, vuelvo y le enfrento y digo, ya te entendí, si es que tú es de quién tú eres, de dónde vienes, y te reconozco, pero no tengo el momento de aferrarme en ti. No te identificas con eso. Eso es la... Exactamente. Perdona mi español, que un poquito flojo. Sí, es lo mismo, nomás que, bueno, sí. Eso es reconocer, aceptar y no identificarnos. Exactamente. Y eso es mindfulness. Porque lo que pasa es que si tú te aferras a esos pensamientos, te queda ahí. Sí, y no llega a lo que supuestamente es mindfulness, que es el momento presente. Porque siempre va a haber pensamiento futuro o pensamiento del pasado. Pero mindfulness es traerte al momento presente y vivir ese momento para llegar a un samán. Y de la única manera que puede ser esa manera, reconocerlo, ser ecuánime contigo, perdonarte y seguir tu camino. Gracias, Isaac. No, al contrario. Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé que el Buda decía, con el primero que tenemos que tener compasión y paciencia es con nosotros mismos. Exactamente. Hay que pero no solamente perdonarnos, sino tenernos paciencia, compasión
sobrellevar la situación hasta donde podamos. O sea, ir trabajándonos no con compulsión, sino con una claridad hasta donde podamos. Gracias a ti. Si es ser económico uno mismo, entender que sí, eso soy yo, tengo que trabajar en eso. Gracias, Sí. gracias a todos. A ti, Dani. Bueno, otra vez, Sí, solo quería hacer una puntualización de lo que comentaste hace rato, especialmente en la escuela neoadvaita, que ahorita está muy de moda, pues se desestima que la personalidad haga cualquier tipo de mejora sobre sí mismo, porque buenos argumentos de que dar interés, crédito, atención a una entidad ilusoria que como es el ego, pues solo la perpetúa, ¿no? Entonces lo que dice el Neoadvaita o muchos de sus maestros es que lo único que hay que hacer es identificarse con la conciencia, no querer cambiar nada, la persona no debe intervenir porque pues, solamente le da más cuerda, entonces lo único que tienes que hacer es como que observar y que el silencio haga lo demás, que Bueno. naturalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina la teosofía sobre este modo de transformación puramente pasivo? Yo estoy más a favor de la intervención de la personalidad en un crecimiento y en una transformación activa, o sea, a través de lo que se condena, ¿no? Como la autosugestión o la visualización. No sé qué opine la teosofía, aunque yo he visto a ciertos artículos que condenan lo que es la ciencia cristiana, ¿no? De la autosugestión y de la transformación activa. ¿Qué Yo opina? no estoy hablando de autosugestión, ¿eh? Mira, el Advaita Vedanta, y los maestros están entre Bhagavan Ramana Maharaj, Vivekananda, Ramakrishna, etcétera, nunca han negado que la personalidad puede tener una función. El mismo Ramana Maharaji decía, mientras usted esté identificado con su traje, necesita un instructor exterior. Necesita hacer una serie de rituales, trabajar de cierta forma, etcétera. Cuando usted logre superar esa identificación y se identifique con Atma, ¿sí? Haciendo ese trabajo que es un verdadero trabajo complejo, ¿no? Con el yo soy, quién soy yo, ¿no? Es clásico. Entonces todo ese elemento que acabas de mencionar puede funcionar porque ya la personalidad no juega un papel importante dado que la conciencia se ha identificado con la esencia espiritual. Pero eso es hablar de un ñañi o de un estudiante o de un sadhu muy avanzado, y nosotros somos estudiantes que estamos ahí tratando de salir adelante con las limitaciones que todos tenemos. O sea, la Advaita es clara y la teosofía lo dice muy bien. Hay que asumir que tenemos una estructura, la necesitamos para evolucionar, que tampoco nunca la Advaita lo niega. Niega la identificación para el que está avanzado, pero para el que sigue identificado, pues tenemos que entender que tenemos un cuerpo y que necesitamos un instructor, según ellos, y que hay que hacer una serie de rituales, trabajos, mantras, etcétera, para transformarnos, hasta que llegue el momento de dar el paso a la identificación con Atma o el Espíritu Eterno. No lo veo yo, la enseñanza teosófica va también por la misma línea, tanto que se promueve mucho la literatura de la Advaita Vedanta en la sociedad, ¿sí? O sea, porque es compatible con la enseñanza teosófica. Incluso si analizamos la enseñanza de casi todos los grandes místicos, ¿no? Los sufís en los musulmanes, en el cristianismo, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, vamos a encontrar que hay una conexión tremenda en la cábala, los cabalistas. Estamos hablando del mismo idioma, solamente que nos hemos ido a la superficie. Quien cambia todo este juego es la ortodoxia de las religiones y de las tradiciones. Los ortodoxos que quieren control, la pobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz estaban casi a punto de ser, bueno, San Juan fue a la prisión porque sus ideas escapaban del control. No tomar tan en serio el concepto de lo que dice uno o dice el otro. Yo analizaría más bien desde una posición más equilibrada. Hay enseñanzas que me ayudan a ser mejor ser humano, venga de donde venga. Si soy mejor, tengo que respetarla y
ayudar a que esas personas que están en esa línea puedan seguir adelante porque los está mejorando. A mí me han dicho muchas veces, oye, es que los gnósticos, mira, si son mejores personas los que están trabajando la gnosis o el cuarto camino o el budismo zen o lo que fuera, es lo que deben seguir. No hay una clave, porque desde la parte exterior hay varios caminos, pero todos nos vamos acercando a la fuente donde nos vamos a confraternizar y a unirnos, porque la esencia, la enseñanza es la misma para todos. Somos espíritus o almas encarnadas en trajes de carne, prisioneros de la traje de carne, y necesitamos liberarnos de él. Los métodos son varios y depende de cada sujeto. No hay una clave para todos. Ni todos entran en una ni entran en otra. Sirven todos, pero porque todos somos tan diferentes en la parte externa. Pero la esencia es una. Y si yo voy directo a la esencia, como decía Krishnamurti, y como decía Ramana Maharaj y el Buda, me libero de todo. Y es ahí donde están las discusiones entre unos y otros, pero yo en ese sentido les convoco, les invito a que analicen qué es lo mejor para cada uno, qué los hace mejor, qué los hace ser más felices, más equilibrados, más nobles. Eso es lo que vale. Ok, entonces, perdón, entonces, bueno, si con este consejo, entonces, la teosofía no estaría condenando el método de autosugestión que se maneja en ciencia cristiana o en mentalismo para la incorporación de características nuevas, positivas. El cristianismo la teosofía no condena a nadie. Para empezar, no condena a nadie ni se mete con nadie. Cada quien hace y se dirige como lo quiere. Y si a esos hermanos les gusta eso, que lo hagan. Tarde o temprano, si les mejoró, qué bueno. Y si no, pues buscarán otra cosa. Como a mí me pasó, yo anduve buscando antes de la teosofía y me metí con uno y con otro y no me acababan de llenar hasta que encontré esto y dije, de aquí no me voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encuadró con mi estructura. Por eso hay 7 escuelas en la India. El Karma Yoga para los hermanos que les gusta hacer cosas, acciones. El Bhakti Yoga a los devocionales. El Jnana Yoga a los intelectuales. O sea, no todos somos iguales y por eso no se puede condenar nada en ese sentido. Hay cosas que podríamos hablar, decir, bueno, la Tantra Yoga tiene sus problemas porque si un maestro de la Tantra no está iniciado, pues pobre del que caiga en sus manos, ¿sí? Pero no se está prohibiendo nada. Eso es del siglo XIX, eso ya pasó, no se maneja así a las cosas. Ni la misma iglesia lo hace, ¿no? Ya no condena, porque bueno, ya no tiene fuerza. Si no, también condenaría, aunque todavía hace algunas cosas, pero no estamos en ese momento. Miren, el mundo está como está y lo que nos debemos nosotros cuestionar es unirnos, a pesar de ser diferentes, unidos en nuestras diferencias, decía Hinarajadasa, un famoso presidente de la sociedad. Unirnos en esas diferencias y trabajar para ser mejores y ayudar a los demás dentro de nuestras posibilidades. Ya con eso nos podríamos dar de satisfecho. Ahora, ¿qué queremos más? Bueno, sigamos la línea que nos gusta más, que va más con nosotros, ¿no? A lo mejor a mí me va más la Jnana Yoga, ¿no? La yoga del conocimiento, ¿vale? Me va más esa. Pero a otro le puede ir la devoción. Todos tenemos de todo, pero hay una que prevalece, ¿no? En nosotros. Es el estilo de cada quien. Bueno. Correcto. Matizar las oposiciones tan extremas, ¿no? Que condenan totalmente una escuela. Sí, eso mira, no estamos. Eso existe. Ahora dicen, estamos en un supermercado espiritual. Eso es lo que algunos critican, ¿no? Hay de todo para todos, ¿no? Despierte usted Kundalini por 500 euros. Bueno, sí, a lo mejor la despierto y me meto en un montón de problemas. Esas cosas, pues sí, no las voy a favorecer. Yo voy a decir, ¿qué te vas a ir a meter a hacer eso? Si te están pidiendo 500 y sin saber quién eres y saber cómo estás desarrollado, ¿no? O sea, hay en este tipo de situación que ahorita vivimos en el mundo tan complicado, un montón de gurús y de instructores que son falsos, que engañan, ¿no? ¿Por qué? Porque se aprovechan por la necesidad que tienen los seres humanos de encontrar una guía, una inspiración. Yo no digo que
no las hay. Hay instructores, sí los hay serios, pero no se dan ni publicidad tanta, ni se venden tanto, sino al contrario. Entonces hay que usar el discernimiento, como dice por acá, usarlo para poder decidir qué es lo que quiero. Que me equivoqué, bueno, pues aprendo la lección y sigo buscando. Aquí solamente el que busca va a encontrar, nada de que me van a regalar algo. A veces por karma me lo pueden dar fácil, pero la mayor parte de nosotros nos ha costado mucho encontrar las respuestas que hemos buscado toda la vida. Vilma. Gracias. Isaac, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es solamente para hacer un comentario pequeño sobre estas dinámicas tan maravillosas que vivimos los domingos, los sábados, en fin, todas las veces que podemos reunirnos entre hermanos en la jornada, ¿no? Y mi comentario es que una parte que disfruto muchísimo de estas reuniones son justamente las preguntas. Y es en este punto en el que especialmente quiero agradecerte, Isaac, porque al contestarnos, pones todo ese amor tan grande, todo tu servicio, y puedo respirarlo. Entonces, eso hace un impacto tan importante en mí misma que no me puedo quedar callada. 1.000.000 de gracias. Y a los hermanos que participan haciendo preguntas, también muchas de sus preguntas son las mías, también. Y antes de escuchar una respuesta especialmente dirigida a una pregunta específica mía, escucho la que veo que muchos compartimos. Isaac, 1.000.000 de gracias por todo el amor y el servicio que pones en no solamente preparar las charlas que das, que siempre son bellas, sino en contestarnos. Solo eso. Muchas gracias a todos, hermanos, y especiales a Isaac. Chuy. Nada más agradecer por esta plática tan excelente que a pesar de ser un bomberazo, es una super plática, Isaac. Y primero que nada, ofrecer una disculpa a todos. Al inicio de la plática, por ahí nada más agradecí a Emilce, pero agradezco a todos los bomberos que están el día de hoy, supliendo a los que por una necesidad pues de personalidad o de viaje o de enfermedad no pudieron asistir, y agradecerles también a ellos porque nos dio la oportunidad de que tú estuvieras aquí. Gracias a todos. Gracias, Isaac. Gracias a todos. Nos vemos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Isaac, y muchísimas gracias a todos. Los invitamos también para el próximo domingo a la misma hora, con otra charla que yo ahora no tengo el título, pero todos los domingos nos encontramos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.